pasó más de un siglo para que el Met de Nueva York programara una ópera en español. Hoy en Jueves de Marquesina con Julio López, una entrevista con Tatiana Hueso, cuyo documental El Eco se va a Berlín, nada menos. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todo nuestro público. Igualmente, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vámonos de inmediato a la información. Tenemos mucha cultura que compartir esta noche. Efectivamente, porque tras décadas de fomentar la literatura contemporánea y la diversidad lingüística, se lanza una convocatoria. El premio Nezahualcóyotl. Para estimular la creación literaria y la formación de nuevos talentos en el ámbito de la escritura en lenguas indígenas, se presentó la 17ª edición del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas. Un reconocimiento que este 2023 cumple 30 años de historia. La fuerza de este premio radica que justamente visibiliza nuestra literatura contemporánea con raíces antiguas, ¿no? Y hoy sabemos que este premio pionero del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, la riqueza de este premio radica en que abrió el camino. Es una convocatoria que se dirige a todos los hablantes de las 68 familias lingüísticas de México en la expresión más compleja de la lengua, como es la expresión literaria. Este galardón, instituido en 1993 por la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, se entrega de forma bianual. En la convocatoria pueden participar escritores en lenguas indígenas mayores a 18 años, con textos inéditos que aborden contenidos, recursos poéticos y soportes propios de las culturas concursantes. El premio tiene como recompensa al mejor trabajo que se reciba, que en esta ocasión es para género libre, 150,000 pesos como estímulo, y les damos también un diploma, una estatuilla que es hecha por algún artesano del estado, del escritor que ganó el año pasado. La convocatoria se presentó en el Museo Nacional de Culturas Populares, en presencia del titular de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, Antonio Rodríguez Frino, y de Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural. Quisiera invitar a todos los creadores que ya escriben, que participen. Es muy importante que tengamos ese material, que se difunda, que se conozca y que además se preserve esa lengua a través de la lectoescritura. La recepción de trabajos y el registro estarán abiertos a partir del viernes 10 de marzo y cerrará la convocatoria el 2 de junio. Las bases se pueden encontrar en las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura. Hasta la próxima. Ya comenzó el festín literario en el Palacio de Minería. Alberto Aranda nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola a todos allá en el estudio. Pues como pudieron ver, nos encontramos en el Palacio de Minería, en donde el día de hoy se inauguró la Feria Internacional del Libro. Pero antes de recorrer los pasillos de este palacio diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, ¿qué les parece si escuchamos al rector de la UNAM? Su objetivo central siempre fue, y ha sido, y seguirá siendo, el promover y fomentar la lectura, acercando la cultura a la diversidad y la diversidad literaria a todo tipo de público, sin importar preferencias, edades o intereses particulares. Y al momento de tomar la palabra, el presidente de la CANIEM se refirió a los libros de texto. Después de 2 años de crisis sanitaria y confinamiento, nos comenzamos a recuperar. Sin embargo, se ven nuevos nubarrones en el futuro inmediato. La industria editorial ha venido trabajando desde hace 25 años, conjuntamente con las autoridades educativas, en un exitoso programa para dotar de libros de texto a los estudiantes de secundaria. Por ello nos desconcierta ahora el silencio de la autoridad en torno al futuro del programa de secundaria, junto con los rumores
de que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, se desarrolla un libro de texto único que al parecer será producido directamente por la misma Secretaría de Educación, excluyendo a la industria editorial. Y de las instituciones académicas que nos encontramos aquí en la Feria de Minería, no podía faltar la Ibero. Estamos con Carisma. Carisma, muchísimas gracias. A ver, presúmenos este libro de fotografía que se va a presentar el martes a las 3 de la tarde. Efectivamente, tenemos la presentación de este libro, que es parte de nuestras novedades, de la producción más reciente de Ediciones Ibero. El nombre del libro es A 180 años de la fotografía en México, un recuento. Y precisamente de eso se trata. En 2019 se cumplieron 180 años de que la fotografía hiciera su aparición en México. Y entonces este libro, que es coordinado por la maestra Rebeca Monroy y Valeria Sánchez Michel, está dividido en 3 partes. Una primera parte que es titulada Luces y sombras primigenias, en donde se encuentran trabajos sobre los primeros años de la fotografía, un momento para la historia, que reúne trabajos y es una reflexión sobre todo sobre los métodos de fotografía, y por último de la fotoquímica a los memes, que es un análisis de la fotografía pues mucho más reciente y pues su papel en la sociedad actual. Me decías de Vicente Rojo, que lo estaba diseñando antes de su fallecimiento con ustedes. Precisamente también tenemos el libro, este libro se titula Vicente Rojo, la mirada transformadora, y pues es una obra póstuma, y precisamente pues desgraciadamente falleció cuando se estaba procesando este libro, pero pues también vamos a tener la presentación del mismo, donde nos van a acompañar pues sus familiares más cercanos y nos van a hablar acerca de su maravilloso trabajo e incluso algunas experiencias personales. Y bueno, en la parte donde están algunas instituciones académicas nos encontramos con el CIESAS, y justamente ellos, dentro de sus actividades, van a presentar un libro este próximo domingo a las 2 de la tarde, y para hablarnos de Tiempo de Diablos está con nosotros Maril. Hola, Maril. Hola, buenas tardes. Platícanos de este libro, a ver, ¿de quién es? La autora es Itza Amanda Varela. Ella es la autora de este libro, de Tiempo de Diablos, y habla sobre el uso de la cultura del pasado en el proceso de toda la construcción étnica de los pueblos negros afroamericanos, sobre todo en la costa, habla en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, y habla de todo de cómo la esclavización que hubo de estos afromexicanos durante el periodo colonial, y cómo sus costumbres, son entrevistas a ellos, cómo sus costumbres, como la danza de diablos ha ido, es la base como política de su identificación étnica. Y ya para despedirnos, vamos a presentarles un poco de la literatura infantil. Y entonces, el grupo editorial Marcombo decidió hacer una apuesta por nosotros y crear el sello editorial Sentir, que actualmente tiene más de 73 títulos, principalmente cuentos, que abordan diferentes temáticas. Primero empezamos con la colección Senticuentos, que abordan cuentos como la adopción, el acoso escolar, el abuso sexual, la igualdad de género, cuando los papás se separan, cuando hay un familiar con cáncer, el buen uso de la tecnología. Cada uno de nuestros cuentos tiene al final un apartado de recomendaciones para adultos, que decimos de adultos que un día fueron niños y niñas, que pueden ser maestros, pueden ser papás, mamás, profesionales de la psicología, y que les va orientando. La 44ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería está comenzando, así que no duden en venir a visitarla. Regresamos al estudio de Canal 22. Y seguiremos reportando desde allá. Bien, por la memoria y el legado de Ángela Gurría se hicieron presentes en el Palacio de Bellas Artes. Así fue recordada una de las renovadoras de la plástica nacional. La comunidad artística sigue de luto tras la muerte de Ángela Gurría el pasado 17 de febrero. Amigos, familiares y autoridades del sector cultural se reunieron en el lobby del Palacio de Bellas Artes para rendir un homenaje y dar el último adiós a la escultora mexicana.
nos convoca a celebrar la vida de una mujer artista que por más de 60 años participó en la conformación y renovación del lenguaje plástico del arte mexicano. 2 coronas de flores y una alfombra roja adornaban la escalera principal del palacio. En distintos momentos se trajeron memorias personales y de trabajo para evocar a la primera mujer en ingresar a la Academia de Artes. A pesar de nunca buscar ni querer publicidad ni reflectores, su trabajo fue abriéndose camino. Hubo una reflexión que encontré en uno de sus cuadernos de trabajo. Dice así: quiero aferrarme a la frase que me dijo Juan O'Gorman. Hasta que me decidí a ser un artista sin importancia, fui feliz. Hay una de sus frases que siempre me ha encantado. Cuando al llegar a su taller se encuentra uno con varios mármoles, recintos y otros materiales pétreos regados en él. Y si le preguntas, ¿qué irán a hacer? ¿En qué las convertirás? Te contesta, no sé todavía, pues no me han dicho qué quieren ser. Las piedras me lo tienen que decir. La pintora Carmen Parra escribió un texto especial para despedir a quien fuera su amiga y colega. El mensaje fue leído por la actriz Ofelia Medina. Es un honor despedirte aquí, Ángela Gurría. Tu obra representa la trascendencia de la creación, la esencia del arte. En el silencio de tu creación se escuchan los ecos del universo. Después de que familiares y amigos se despidieran, se recordó otra faceta de la artista mexicana. Gurría no solo fue escultora, también era melómana y aunque no incursionó mucho en el terreno de la música, compuso algunas piezas a lo largo de su trayectoria como El día que me dijiste, una canción que hemos escuchado en la voz de Chabela Vargas. Durante esta ceremonia se anunció que el Museo del Palacio de Bellas Artes ya prepara una retrospectiva de Ángela Gurría que probablemente llegue a principios del 2024. Con imágenes de Óscar López y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22 Rodrigo Peredo. Daniel Catán llegará al corazón operístico de Nueva York. Pasó más de un siglo para que una ópera en nuestro idioma se escuchara en el Met. Qué interesante. La ópera Florencia en el Amazonas, obra compuesta por el mexicano Daniel Catán y la cual se inspira en el universo literario de Gabriel García Márquez, será llevada a escena por la Metropolitan Opera House de Nueva York en su temporada 2023-2024. El anuncio fue hecho este miércoles por Met Opera y será la producción de la primera ópera mexicana cantada en español en poco más de un siglo en esta institución. El Amazonas será estrenada el jueves 17 de noviembre en el Teatro de la Met Opera y el sábado 9 de diciembre podrá verse en una transmisión en vivo desde Nueva York en 70 países, que incluyen a México, dentro de la serie Live HD, que anualmente presenta el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Mary Zimmerman estará al frente de la producción, que contará como director artístico con el canadiense Yannick Nézet-Séguin. El elenco de intérpretes incluyen a Aileen Pérez, Gabriela Reyes, Greer Grimsley, Matthew Olivieri, Mario Chang, Nancy Fabiola Herrera y Michael Cioldi. Además, un elenco muy interesante. Annalí tiene ascendencia mexicana. Ella vive en Estados Unidos, es norteamericana, pero su ascendencia es de México. Y el tenor Chang, Mario Chang, es guatemalteco. Son grandes intérpretes, grandes cantantes. Y también reivindicar la figura de Daniel de Catán es fundamental. Claro. Y Postino se presentó, la primera vez que se estrenó Postino en el 94 fue en Estados Unidos, fue en Los Ángeles, estuvo interpretado inclusive por Plácido Domingo, pero Daniel Catán no se había interpretado en el Met de Nueva York, que es el corazón de la ópera, en la Gran Manzana. Entonces vale la pena reivindicar esta figura y seguir, por supuesto,
toda la obra de Daniel Catán, que fue un gran compositor mexicano. Un gran autor y que me parece que esto se va a presentar después en México. Bueno, no con este elenco, pero también la Compañía Nacional de Ópera tiene Florencia en el Amazonas en el repertorio de este año, entonces habrá que estar muy al pendiente. Y en noviembre, el éxito que será y a ver cómo lo recibe también el público allá. Y si podemos, pues nos lanzamos, ¿por qué no? ¿Qué más? De aquí a noviembre tenemos para ahorrar. Vamos a ahorrar, a ver qué pasa. Tenemos una pausa, regresamos con cine. El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia. PRI. ¿Existe la posibilidad de que estés embarazada? Gracias. No. ¿Cómo estás? Bien. Quizá lo que necesita ella es a su hermana y ya. Que uno no aprovecha su vida. Estreno. No hice lo que quería hacer. Sobre la muerte. Dirección: Adrián Bodegas Levet. Domingo, 22 horas. Gaceta 22. Una ventana digital que traspasa la pantalla de Canal 22. Tendencias, curiosidades, información y mucho más te esperan cada quincena en Gaceta 22, la revista digital de Canal 22. Tu entrada a la cultura en un solo clic. Gacetaamigos.canal22.org.mx. Porque la cultura se ve y se lee en todas partes. Esta noche en Marquesina Internacional viajaremos de Berlín a Quebec gracias a la magia del cine. Vamos con Julio López, que ya está con Laura Barrera. Bueno, el otro día platicábamos sobre la presencia de Tatiana Hueso en Berlín. Después de haber hecho una película de ficción, Julio López, bienvenido, regresa al documental, que bueno, ya la habíamos conocido antes como documental. Es solvente tanto en ficción como en documental y con una propuesta que se llama El Eco y que aborda la relación con la tierra, la familia, el trabajo. Sí, desde un punto de vista completamente diferente al que nos venía representando en sus películas anteriores. Ella lo dice y lo dice con mucha alegría, ¿no? Por primera vez en una de sus películas escuchó que el público se reía y para ella eso fue un gozo. Bueno, tienes razón. Sí, es verdad, sus películas son duras de ver, dramas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora está con esta historia que no les cuento más. Mejor vamos a ver lo que nos dijo, ¿no? De las poquitas entrevistas que ha dado a los medios mexicanos, Tatiana Hueso nos habla respecto del Eco. El Eco de la directora Tatiana Hueso ha causado revuelo en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En tan solo media hora se agotaron los boletos para las 8 funciones que se abrieron al público. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al Eco? ¿Sí? Es una película sin entrevistas, sin voz en off, con una imagen extraordinaria, perdón que lo diga, pero la imagen es muy linda de Ernesto Pardo y una banda sonora increíble que se te mete en la panza, ¿no? De Elena Eskenazi. Las ondas sonoras son como las montañas. Este es un retrato sobre el campo mexicano, visto a través de un pequeño pueblo llamado El Eco.
La investigación se realizó a lo largo de 4 años y el rodaje se extendió durante año y medio. Significa que ya está lleno. Y cuando tengas la duda, le puedes hacer así, mira. Para mí esta película es como el retrato de una forma de vida asombrosa, pero también llena de dificultades. Y es una película que habla de la herencia de los padres en los hijos. La filmografía de Tatiana Hueso se ha caracterizado por mostrar realidades crudas, permeadas por la violencia. En El lugar más pequeño, hablaba de los estragos que dejó la guerra civil en El Salvador. De un lugar a otro. En Tempestad, retrató la violencia contra la mujer y la desaparición de personas. Y en Noche de Fuego, mostró la violencia que genera el narcotráfico. Con El eco da un giro, pues aborda el filme desde un lugar más luminoso. No sabes qué alegría me da. Es la primera vez que oigo en el cine, porque he tenido el estreno hace poquitos días aquí en Berlín, y es la primera vez que oigo carcajadas, muchas carcajadas en la sala, ¿no? Al unísono. Y se me enchinó la piel. Conocer otros lugares, ganar dinero. El eco marca el regreso de Tatiana Hueso al cine documental. ¿Tú qué vas a hacer? Noticias 22, Julio López. Bueno, quiero comentar, porque aquí mi amigo Julio, que es tan modesto, no lo va a decir, es la única entrevista que dio Tatiana Hueso. Hubo una conferencia de presentación prensa a medios, pero la verdad es que tú has venido siguiendo, Noticias 22 ha venido siguiendo su trabajo desde hace muchos años, entonces hay una relación muy interesante, muy estrechas, que nos puede dar estas declaraciones, que la verdad es que es muy emocionante tener a una, pues, mexicana, ya podemos decirla, porque es totalmente adoptada por México, haciendo estos papeles tan gloriosos, porque de verdad que le va muy bien en los festivales. Ahora tenemos, me parece que vamos con Quevecine, sí, un encuentro que regresa al formato presencial. Sí, ya en 6 meses atrás se realizó una versión, pero están tratando de recuperar justamente las fechas originales. Por eso es que 6 meses después regresan con otra muestra de Quevecine. Van a tener invitados especiales en esta ocasión que van a estar presentando las películas. Arranca del día de mañana en la Cineteca Nacional, así que no se la pierdan. Quevecine MX regresa a la Cineteca Nacional para su 8ª edición, que se realizará del 24 de febrero al 5 de marzo. En 2023 queremos regresar a las fechas originales, las fechas normales, digamos. Es por eso que estamos organizando otra edición, pero estamos muy orgullosos porque ya tenemos muchas películas que ofrecer, que dar a conocer y más documentales este año. Este año reúnen 10 largometrajes que dan testimonio de la relevancia fílmica quebequense. El ciclo está compuesto por 6 largometrajes de ficción y 4 documentales. Curiosamente, 7 películas son dirigidas por mujeres. Contamos con la presencia de Catherine Léger, la guionista de la película de inauguración Babysitter, que arranca este viernes, y también una segunda función el sábado, el día después. Ella viene acompañada del productor de la película. La película se estrenó en Sundance. En total tendrán 5 invitados especiales que acompañarán la presentación de las películas en las diferentes sedes. En la Cineteca Nacional siempre en la sala 10 este año, y también vamos a visitar a la Filmoteca UNAM con Rojek y Zaine, vamos a la Universidad Chapingo, vamos a la FES Acatlán. Los horarios y sedes se pueden consultar en la página web quevecine.com. Noticias 22. Julio López. Bueno, una de las ventajas de cubrir la fuente cinematográfica es que ver las películas antes que todos. Entonces, pues, vamos a preguntarle a Julio, ¿qué tal Mi Sangre Enarbolada? Que suena muy interesante, una película que tiene que también ver con las dinastías, con las herencias, un homenaje a una abuela, a su madre, que nos presenta el director. Sí, fíjate que esta sí la vi hace muchos años, ¿no? Es como particular, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, ¿no? Que el cuello de botella del cine mexicano es a veces la exhibición. Esta película yo la vi tal vez hace 5 años en el Festival de Guadalajara y apenas se estrena. Qué bueno que se estrena y que se estrena en la Cineteca Nacional, muchas cosas que ver en la Cineteca Nacional, pero justamente tiene que ver, digamos, con
la pérdida de varios familiares del director y a través del un poco el dolor y la búsqueda de un reconfortamiento para él mismo empieza a hacer esta historia para el CCC que ahora pues llega a la cartelera comercial. No hay nada más trágico que vivir la muerte de tus seres más cercanos. El cineasta Luis Palomino indaga en la historia familiar para afrontar su pérdida y construir la película Mi sangre enarbolada. Un vacío recurrente. Había una mitología respecto al origen de la familia, ¿no? En muchos sentidos. Y creo que después cambiaron las cosas, porque esa misma familia que de alguna manera yo tenía una cercanía y una admiración y un amor profundo, pues todos se empezaron a morir. La pieza central de esta historia es la madre del protagonista, una mujer exitosa que resaltó en el ámbito culinario como chef y escritora de libros de cocina. Mi madre acostumbraba mucho a escribir diarios. Ya después, cuando se entera que tiene cáncer, comienza a grabar, porque incluso con las medicinas ya no podía escribir, que le encantaba. Los audios servían como apuntes para un nuevo libro en el que estaba trabajando. La idea era que contara su vida y al mismo tiempo se mezclaba con su pasión por la cocina. Lo que nadie imaginó es que estas grabaciones también contenían sus más profundos miedos y preocupaciones. Finalmente eso me ayudó mucho a encontrar mi camino como narrador, pero también como hijo, ¿no? Y a mí me sirvió como un proceso catártico para también pues, vivir mi duelo y sublimarlo. Mi sangre enarbolada conmueve y estruja el corazón, pues al final nadie está preparado para decirle adiós a un ser amado. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues vamos a la Cineteca para ver esta película. Hay un montón de cosas que ver en la Cineteca. Sí, hay muchísimo que ver ahorita en la Cineteca. Está genial la cartelera, pues tenemos un espacio fantástico. Y esta en particular yo creo que no hay que perderla justo por lo que acabas de decir, Julio, que son logros muy importantes para los cineastas poder llegar a un espacio de este tipo después de una lucha grande, a veces pasando por muchos festivales, que aunque les vaya bien, eso no garantiza absolutamente nada desde el punto de vista de la exhibición. Sobre todo el cine documental, ¿no? Que siempre es difícil de que se vean. Lo que sí me comentó también el director es que está preparando un largometraje en Tailandia. También lleva un tiempo viviendo en Tailandia y así que desde allá va a prepararnos una película. Ay, qué interesante. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante. Y a propósito de recomendaciones, si quieren saber más de cine, de películas, de estrenos, de dónde están los documentales, no se pierdan el domingo, Julio, Marquesina 22, en el 22.2. Yes. A las 9 de la noche. 9 de la noche. A las 9 de la noche. Yo estoy desde las 7 esperando. A las 9 de la noche. Ahí lo tienen en pantalla, ¿eh? Ahí está. Para que tomen nota. Marquesina este domingo, no se lo pierdan, con Julio López. Y aquí una provocación para descubrir los vínculos entre la arquitectura y las diversas manifestaciones culturales como pintura, escenografía o fotografía. La relación que existe entre la arquitectura y las artes en su más amplia definición es el tema del ciclo que comenzó en el Colegio Nacional. Es un ciclo que hemos organizado aquí en el Colegio Nacional sobre la arquitectura y las artes, sobre este vínculo indisociable, estos vasos comunicantes que existen y han existido a lo largo de la historia entre la arquitectura con diferentes disciplinas artísticas. Desde luego, imagínense, con la escultura, con las artes visuales, con la pintura, pero esto se ha expandido durante quizá los últimos siglos y podemos hablar ahora de la relación de la arquitectura con la escenografía, tema que hoy nos ocupa. En esta primera sesión participaron Itzel Alba, Philip Amán, Jorge Ballina y Patricia Gutiérrez. En la siguiente se abordarán los lazos con la gastronomía, fotografía y otras disciplinas. Imagínense cuánta arquitectura conocemos, aunque no sea físicamente, que no hemos tenido la oportunidad de estar en ese lugar a través de la fotografía. El legado que nos dejó, por ejemplo, Guillermo Kahlo, el padre de Frida, alguien que registró todo el patrimonio artístico y cultural de México de principios del siglo. Hay una foto histórica de Paulina Lavista, por ejemplo, de Jorge Luis Borges en Teotihuacán. Sin ese ciclorama que pueden ser las pirámides de Teotihuacán, pues la mirada de Borges podía estar en cualquier otro lugar. Entonces, el gran escenario de la vida humana es la arquitectura. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta noche
noche en Debate 22 para hablar de los 25 años de la izquierda en la Ciudad de México. Jacaranda Correa recibe al periodista y escritor Alejandro Almazán. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Pues está la recomendación hecha y por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. No se muevan de sus lugares. Volvemos. Canal 22 presenta Los ratones bailando. ¿Quién encontró esto? Puede que la leyenda sea verdad. Mi abuela Matilde. La frontera. Adiós. Hola, mami. Oliver. No ha venido en días, creímos que estaba contigo. Primer día. Solo. Te encargué que sacaras la basura, no que trajeras más. Hola. Cortos nacionales. En Cinema 22. Viernes, 22:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Muestra 2022 del Centro de Capacitación Cinematográfica. Usura. ¿Zurdo o diestro, güey? ¿Con qué mano cortas el cabello? Con la derecha. Capitán Barbanegra. Disculpen, ¿sabe cómo puedo llegar a los vecinos? Olote. Esconde. Vivir toda la vida. No va a regresar. Déjalo ir. No te sirve para nada. Estás mejor sin él. Cinema 22 Mexicano. Jueves, 22:30 horas. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. C'est bon, je le connais. Lily, c'est l'agent aux pieds nus. La muerte de su madre trae consigo muchas sorpresas. Ta mère possédait un immeuble à Paris. Il y a une locataire. J'ai besoin d'un petit prêt. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Es quelqu'un de bien. J'essaye, mais ça marche pas toujours. El agente inmobiliario en Series Estelares. Domingos, 21 horas. Llegó el momento de leernos en otros. Todas las mañanas del mundo, decía el poeta, son caminos sin retorno. Todas son diferentes y la única evidencia que nos queda es la emoción que provocan. Guillermo del Toro hace cine para provocar emociones más que para contar historias, aunque éstas surjan en sus cintas. Y ha encontrado en los diferentes el motor de la vida. Allí están Hellboy, El laberinto del fauno, Pinocho. En la forma del agua, los distintos hacen la narrativa de la cinta. Allí está el homosexual proscrito, los negros segregados, los sordos, los que no encuentran su lugar en el mundo, aunque le den forma. El monstruo del agua es el diferente entre los distintos y Pinocho, el extremo de todos ellos. Los premios importan, nos dice Guillermo del Toro, pero él aspira que su trabajo sea tema de conversación y lo ha logrado. Todos sus monstruos son nuevas versiones de viejos mitos, del fauno de los antiguos romanos, del minotauro griego, de los tritones y sirenas, del golem, de Frankenstein, esos seres a los que el hombre da vida. Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos es un magnífico close-up a uno de los más importantes directores de cine de las últimas décadas. Y lo es porque es un libro que recoge las conversaciones de dos viejos amigos, uno que es cineasta y el otro, Leonardo García Tsao, un crítico de cine que ya es referencia obligada. En el libro aparecen sus influencias, sus primeras aventuras con la lente, las miserias de la industria y su burocracia envidiosa y ese método de trabajo que lo ha hecho genial, donde nada es dejado al azar. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro.
también son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen el nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Bueno, ahí está una provocación hacia la cinematografía. Y a propósito de las filias de Leonardo García Tsao, vamos a ver qué recomendación nos tiene esta semana. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a recomendar una película que Canal 22 les ofrece para conmemorar el Día de la Lengua Materna. Se trata de Mamá. Dirigido por el chapaneco Shun Zero, se trata de un documental original que se dirige a la madre del propio cineasta, y ella a su vez responde por qué decidió criarlo a él y a su hermano sin la presencia de su padre. En el diálogo íntimo y sensible que establece con su madre, Zero expone de forma progresiva la misoginia, la violencia y la estigmatización que ella ha confrontado y que él ha reproducido inconscientemente. Pero no se trata de un documental de cabezas parlantes. El diálogo se escucha a la vez que vemos escenas de la cotidianidad de doña Hilda Rodríguez Méndez, quien aprovecha su dominio del tzotzil para desempeñarse como enfermera del Seguro Social para ayudar en la vacunación de indígenas. Hablado en español y tzotzil, Mamá es el retrato de una mujer digna y resiliente que ofrece una reflexión pertinente sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Mamá se exhibe este próximo domingo 26 de febrero a las 17 horas aquí por Canal 22. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Leonardo. Y hoy recordamos a un personaje que supo aprovechar su entorno para transformar el paisaje urbano. Su trabajo y su visión dieron identidad arquitectónica a la Ciudad de México, cuyo crecimiento también ordenó, con su concepción de viviendas, escuelas, aeropuertos, edificios comerciales, oficinas, hoteles y hospitales. El funcionalismo y un estilo internacional, aunado a las concepciones de Le Corbusier, le permitieron alcanzar 136 proyectos que incluyen el conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco y el Conservatorio Nacional de Música. Formado en Italia, México y París, ciudad en donde también estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Mario Pani fue fundador del Colegio de Arquitectos de México y de la emblemática revista Arquitectura, publicada por más de 40 años. Mario Pani dio solución a problemas de urbanismo y planificación de la Ciudad de México, como el crucero Reforma Insurgentes y la zona industrial de Guadalajara, Jalisco, por mencionar algunos. La planificación general y el proyecto del conjunto de Ciudad Universitaria de la UNAM también estuvo a su cargo. Su impronta en el espacio urbano de urbes como la Ciudad de México dan cuenta del calado de su obra y de la permanencia de su arquitectura. Y hoy recordamos a Mario Pani a 30 años de su deceso. El sueño de una revolución se vislumbra desde la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Se cumplieron 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón, revolucionario indispensable en la lucha contra el porfiriato y la creación de una nueva conciencia social en el México del siglo XX. En este aniversario, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada presenta la muestra Flores Magón, un periodista de combate. Se propone básicamente contar dos historias paralelas. La biografía política de Ricardo Flores Magón y la del periódico Regeneración. Son dos historias que se yuxtaponen, porque fue precisamente Ricardo Flores Magón, junto con su hermano Jesús, quienes fundaron el periódico Regeneración en el año de 1900. La muestra, dividida en 12 módulos, propone un recorrido a través de grandes diapositivas que emulan las páginas del periódico Regeneración. Cada una dejará al descubierto las ideas y las acciones políticas del activista y filósofo oaxaqueño. Es un periódico que nos deja ver, por ejemplo, ese liberalismo radical del que él emana, del que él surge, y cómo va evolucionando su pensamiento político para que en algún momento ya ese liberalismo radical se convierta en un anarquismo, en un anarcocomunismo. En cada módulo también se muestran ejemplares o fragmentos del periódico original.
La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada guarda en sus anaqueles la colección íntegra del periódico Regeneración. Asimismo, guarda otros periódicos de Regeneración que se publicaron posterior a este periódico de Ricardo Flores Magón en 1900. Ejemplares de esas ediciones de los años 30, 40 del siglo XX, y aquí las estamos mostrando. Flores Magón, un periodista de combate, se puede visitar de lunes a sábado en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Preocupada por el medio ambiente, les platicamos de una diseñadora muy famosa que apuesta por la moda sustentable. Stella McCartney no solo es una celebridad por ser hija del ex Beatle Paul McCartney, sino por ser una diseñadora de moda británica preocupada por el medio ambiente. Esta conciencia medioambientalista la llevó a convertirse en inversionista fundadora de Collab SOS, que es un fondo de capital de riesgo de $200 millones. Este fondo respalda nuevas empresas en etapa inicial que trabajan con materiales sustentables, generación de energía, así como iniciativas que intervienen en las cadenas de suministro. De acuerdo con medios como The Week, Vanitatis e Insight, el esfuerzo de Stella ha rendido frutos. Hace unos días, el rey Carlos III otorgó una condecoración como comandante de la Orden del Imperio Británico a la diseñadora, por sus servicios a la moda y por su preocupación por la sostenibilidad de la industria, la que ha dejado un impacto devastador en el planeta. Entre las empresas que respaldan el fondo están Key Labs, que creó un hilo a base de algas que podría sustituir a la lana, o Protein Evolution Inc., que desarrolla una tecnología basada en enzimas para reciclar mezclas complejas de poliéster, acrílico y nylon y convertirlas en fibras de tan buena calidad como si fueran nuevas. De acuerdo con Vogue Business, si estos materiales se producen a gran escala, resolverían uno de los más grandes desafíos de la industria de la moda, los residuos. La misión de Stella McCartney, con Collab SOS, es llevar la sostenibilidad a la industria y convertirla en tendencia. Mi objetivo es impulsar el cambio, alentar las inversiones y crear una diferencia duradera a través de incentivos que apoyen a la próxima generación, nos acerquen a generar una sociedad libre de crueldad que sea amable con todas las criaturas, con la madre tierra y entre nosotros, señaló la activista ambiental durante su participación en la pasada cumbre del G7. Ojalá que su ejemplo aliente a más empresarios poderosos. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Antes del corte, para que vayan preparando la agenda, no se pierdan la noche flamenca a la que nos invita Leticia Cosío, directora de la compañía Viva Flamenco. La cita es este viernes a las 9 de la noche en el Cortijo La Movida. La información completa la pueden consultar en la dirección que aparece en pantalla y dejar que los ritmos gitanos liberen al duende, ¿no? Una muy buena propuesta para ir ya planeando este fin de semana, saliendo de noticiarios. O sea, corriendo nos vamos, eso sí. Ahí llegamos. Una pausa, ya volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Gaceta 22, una ventana digital que traspasa la pantalla de Canal 22. Tendencias, curiosidades, información y mucho más te esperan cada quincena en Gaceta 22, la revista digital de Canal 22. Tu entrada a la cultura en un solo clic. Gacetaamigos.canal22.org.mx. Porque la cultura se ve y se lee en todas partes.
¿Existe la posibilidad de que estés embarazada? Gracias. No. ¿Cómo estás? Bien. Quizá lo que necesita ella es a su hermano y ya. Que uno no aprovecha su vida. Estreno. No hice lo que quería hacer. Sobre la muerte. Dirección: Adrián Bodegas Levet. Domingo, 22 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya todo listo aquí en el estudio de Debate 22. Y hoy nos visita el gran periodista Alejandro Almazán porque vamos a hablar de su reciente libro Jefas y Jefes. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿De qué va este libro? Bien, pues va de las jefas y jefes de gobierno, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta la doctora Sheinbaum. Y bueno, pues se repasan ahí sus hazañas, sus traiciones y toda la grilla política, ¿no? Y bueno, pues sobre todo esas crisis políticas que forjaron a la ciudad, ¿no? Así es, 25 años, casi 26, de historia de la izquierda en esta Ciudad de México. Así es que nos vemos a las 9 de la noche aquí en Debate 22. Hoy, 21 horas. La música de cámara se hace presente en el Centro Nacional de las Artes. Con 2 conciertos con distintos programas, celebrará el ensamble Art Sony su aniversario número 22 en el CENART. El ensamble tiene como el objetivo difundir la música de cámara que está escrita para una diversa instrumentación, combinando cuerdas, combinando alientos madera, con alientos metal, en ocasiones con piano, que va desde los dúos hasta los octetos, nonetos, dextetos. Y bueno, tratando de interpretar música de la época romántica, que es donde más empieza este registro, hasta el siglo XX. Esta agrupación originaria de Aguascalientes interpretará el sábado 25 de febrero el célebre octeto de Schubert. Es una obra muy profunda, algunos críticos la mencionan que es casi como una sinfonía escrita para pequeña agrupación. Esa es una de estas obras, es de las cumbres de Schubert. Mientras que para el domingo 26 presentarán el programa Francés y Paul Young. Está formada por un dexteto de un compositor francés, Jean Francés. Es de la escribió en 1986. Es una obra muy característica por su humorismo. Y luego también vamos a tocar un octeto de un compositor ruso, Paul Kwon, que lleva piano, cuerdas, alientos. Los críticos lo mencionan como el Brahms ruso. Ambos programas bajo la dirección de Magdalena Hernández Jiménez. Serán conciertos gratuitos y se llevarán a cabo en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a pasar revista a algunos discos icónicos que en este 2023 llegan a la media centuria. Este 2023, al menos una decena de discos icónicos de la música popular cumplirán medio siglo de resonar en el imaginario colectivo y, dicho sea de paso, aportar algunos temas indispensables a la banda sonora de nuestras vidas. Estas producciones en su conjunto conforman la instantánea sonora más nítida y amplia a la que podemos acceder para reconstruir aquel momento de notable ebullición creativa, marcado por la explosión definitiva del rock progresivo, propiciado por trabajos capitales de bandas como Genesis, con su icónico Selling England by the Pound, y King Crimson con su quinto álbum, Lark's Tongues in Aspic. Mención aparte merece el disco The Dark Side of the Moon. El octavo álbum de la banda británica Pink Floyd fue, con toda certeza, el más trascendental de todos los álbumes publicados en 1973. Se trata de una obra conceptual en la que se emplearon las técnicas de grabación más revolucionarias de la época y que le granjeó a la agrupación un éxito sin precedentes. Hace 50 años también, comenzaban a surgir y consolidarse otras expresiones periféricas que más tarde tendrían su auge, como el garage rock y el punk,
cuyas primeras semillas fueron sembradas por auténticos outsiders como New York Dolls y The Stooges. El lejano año 1973 fue musicalmente diverso, un tanto extraño y confuso, pero verdaderamente prolífico. Curiosamente, ese año algunos de los grandes rockstars de su tiempo editaron discos fundamentales de sus respectivas discografías, pero no fueron justipreciados sino hasta mucho tiempo después por la crítica o por sus seguidores. Ejemplo de ello son los clásicos Aladdin Sane de David Bowie, Berlín de Lou Reed y Van on the Run de Paul McCartney al frente de Wings. Otros discos destacados que vieron la luz hace 50 años son Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath, Billion Dollar Babies de Alice Cooper, Quadrophenia de The Who y Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. 1973 fue testigo también de los discos debuts de nada más y nada menos que Aerosmith, Queen, Bruce Springsteen y Mike Oldfield. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Pero parece que todo eso fue ayer y ya pasaron 50 años. Y seguimos haciendo un viaje por la historia, de manera particular la historia nacional, para conocer otra de las caras de la época insurgente. El papel que jugó Guanajuato en la obtención de recursos agrícolas, industriales y mineros para el mantenimiento de los grupos armados contra los insurgentes después del inicio de la Guerra de Independencia, así como el liderazgo de Agustín de Iturbide en esa época, fue motivo de investigación del historiador Joaquín Edgardo Espinosa Aguirre. La importancia de los insurgentes siempre va a estar ahí para la investigación y para cualquier interesado en la historia de la independencia, pero fue darle un giro, ¿no? ¿Cómo se opusieron a la independencia y a la insurgencia estos mismos criollos? Porque Iturbide pues, claramente era un criollo. Que se organicen sus pueblos, Agustín de Iturbide y la contrainsurgencia de Guanajuato, es el título del libro que reúne esta investigación. Se trata de una propuesta editorial que recupera uno de los periodos olvidados por la historiografía en la región del Bajío, la comandancia de Agustín de Iturbide que se dio de 1813 a 1816, misma que coincidió con el periodo en el que Félix Calleja, virrey de la Nueva España, armó a la población como medida estratégica contra los insurgentes. Pues que se organicen sus pueblos, ¿no? Eso es lo que le dice el virrey a Iturbide. Se tienen que organizar las localidades para que se defiendan de las incursiones que van a tener los insurgentes. Más allá de una estrategia militar, la investigación muestra el plan integral, desde lo político, lo económico y lo social, que permitió la distribución de fuerzas armadas en Guanajuato, la reactivación de su economía y la política de terror que enfrentaron sus habitantes. Aquí se muestran, además de todo, elementos muy claros del por qué Iturbide es tan mal visto. La violencia contra las mujeres de una población concreta que es Pénjamo, a las cuales recluyó, los abusos que cometió siendo comandante. El libro forma parte de la colección de la biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Noticias 22, Karen Rivera. Aquí las historias cotidianas adquieren una nueva perspectiva. Vamos a verla. A partir de historias de la cotidianidad basadas en la investigación documental, la exposición Ciudad Transmedia permite a los espectadores elegir caminos de estas narrativas a través de textos, videos y experiencias inmersivas. Y un poco, bueno, la idea es como repensarse esta noción de la obsolescencia, pensar si hay por dónde darle la vuelta y bueno, de alguna manera la reparación popular es una de las cosas que siempre ha estado a la mano, digamos, en los mercados, en las colonias y en este caso, bueno, yo me enfoqué en reparadores de cámaras porque es algo que me era familiar y que vi que había un universo que era interesante como observar y reflexionar sobre él. El segundo proyecto es de Elisa Navarro y se llama Pepenadores. Es una ficción interactiva en realidad virtual que te sitúa en un tiradero y cuya historia se desarrolla a partir de la solicitud de ayuda de un recolector de basura. La muestra cierra con el proyecto de Denise Noel titulado La Epigedá,
en la que muestra parte de la memoria, tradición y lengua de la población chontal de la costa baja de Oaxaca y de los migrantes con destino a la Ciudad de México. Entonces decido contar dos brazos narrativos, la historia de mi familia en un documental tradicional y la historia del pueblo en un documental interactivo. Estos proyectos fueron elegidos de la convocatoria de creación de narrativas audiovisuales inmersivas, interactivas y multiplataformas de Procine CDMX y podrán disfrutarlas hasta el 12 de marzo en el Centro de Cultura Digital. Con imágenes de Ramón Ríos y Francisco Hidalgo, informó Óscar Cortés. Bueno, ya nos vamos con música de Edward Elgar, un compositor en realidad fantástico, no solamente para el mundo británico, sino para la música de concierto internacional. Hizo sinfonías, obras corales, algunas de ellas con